Hola, ¿cómo están? Bueno, este video está dedicado a Hegel, Friedrich Hegel, que es uno de los máximos exponentes, diría probablemente el máximo exponente, de lo que se conoce como idealismo alemán. Para ubicarnos temporalmente, Hegel es un autor que pertenece a la fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y diría que la filosofía de Hegel constituye uno de los últimos grandes sistemas filosóficos especulativos que pretende dar cuenta, en términos conceptuales, de la totalidad. Y al mismo tiempo Hegel va a proponer, junto con Marx en este sentido, a quien ha influenciado, digamos, Hegel es una de las grandes influencias de Marx, pero probablemente Hegel y Marx son las dos grandes filosofías de la historia universal del siglo XIX. En el caso de Hegel se trata de una concepción idealista de la historia, en el caso de Marx se trata de una concepción materialista de la historia. Pero más allá de esta distinción fundamental, por cierto, ambos proponen esta idea o esta concepción total o universal de la historia humana, como un desarrollo temporal, progresivo, que tiene un sentido y que tiene además una finalidad. Para organizarnos un poco en lo que es el sistema filosófico hegeliano. Hay un texto que se llama la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, y que era una suerte de manual que había escrito el mismo Hegel para dar lecciones, y que supone, como el mismo título del texto lo indica, es una suerte de compendio del sistema hegeliano. Si uno toma ese texto, se da cuenta que está dividido en tres grandes partes. Una primera parte, que se llama Ciencia de la Lógica, y que tiene por objeto lo que Hegel llama idea. Idea no en el sentido que le damos nosotros de un contenido mental, sino que Hegel llama idea a lo absoluto, a lo que es. Tiene un sentido metafísico el término idea en Hegel. Idea llama a lo real, todo aquello que existe, todo aquello que es. O, como les decía, lo absoluto, el todo, ¿no? ¿Por qué lo llama idea? Bueno, en principio porque la realidad para Hegel, lo real, lo que es, posee una estructura profundamente racional. Habrán habrán escuchado en algún momento esa famosa frase de Hegel, que es: lo real es racional y lo racional es real. Bueno, es esta idea, ¿no? Que precisamente la realidad no es un caos, no se comporta de cualquier manera, sino que eh, se desarrolla de una manera racional, y que la naturaleza íntima de la realidad es profundamente racional. De hecho, si ustedes eh, leen en el inicio del capítulo, de las lecciones, del capítulo 1, de las lecciones sobre filosofía de historia universal, se encuentran con este párrafo, y se los leo, es muy breve. La razón rige el mundo, y por tanto, la historia universal ha transcurrido racionalmente. ¿Mm? Es decir, es más, a veces Hegel utiliza el término razón con mayúscula para referirse precisamente a lo absoluto, o a la idea, o a lo que es. Entonces, la enciclopedia comienza con esta primera sección dedicada a la idea, que es la lógica. Luego hay una segunda sección, que es la filosofía de la naturaleza, y una tercera sección, que es la filosofía del espíritu. ¿Por qué divide a su sistema Hegel en estas partes? Bueno, por la siguiente razón.
Porque para Hegel la idea o lo absoluto no es algo inerte, no es algo estático, ¿no? Sino que es algo dinámico. La idea, la realidad, es algo que va mutando y se va desarrollando temporalmente. Es decir, es un proceso de desarrollo. Y en tanto proceso de desarrollo, en tanto devenir, la realidad se manifiesta básicamente de dos maneras. Como naturaleza, y por naturaleza Hegel entiende a la manifestación inconsciente de la idea, la manifestación inconsciente de la realidad, y por otro lado como espíritu. Por espíritu, Hegel entiende la manifestación consciente de la idea, la manifestación consciente de la realidad. Esto básicamente quiere decir que, bueno, un árbol existe, forma parte de la realidad, forma parte de lo absoluto, expresa lo absoluto a su manera, es una manifestación de lo absoluto, pero no tiene conciencia de que es. Existe, pero no tiene conciencia de que existe. Por lo tanto, es una manifestación natural para Hegel. En cambio, el ser humano no solamente existe, no solamente manifiesta la idea, no solamente forma parte de la realidad también, lo mismo que un árbol o que una piedra, sino que además tiene conciencia de que existe, tiene conciencia de que es. Por lo tanto, para Hegel, el ser humano no solo es una manifestación, o no ya es una manifestación natural, sino que es una manifestación espiritual, es decir, es una manifestación consciente. Lo absoluto o la idea en el ser humano se vuelve consciente de sí mismo. Es decir, accede a una conciencia de su propia realidad. Es decir, en el ser humano la idea se manifiesta de manera espiritual. Por supuesto que la primera manifestación temporalmente de la idea es la manifestación natural, ¿no? Primero se forman los planetas, se forman las galaxias, allí no hay conciencia, ¿no? Pero sí ya hay razón. Y este punto es importante porque hay una diferencia aquí con Kant. Para Hegel, la realidad, incluso la realidad natural, que no es consciente, ya posee una racionalidad intrínseca. No es que, como era en Kant, ¿se acuerdan que en Kant es el sujeto el que le impone a la realidad cierta racionalidad, cierta estructura que ordena esa realidad que en sí misma es incognoscible? En Kant es el sujeto el que le impone ese orden a lo real. Bueno, en Hegel no. En Hegel ya lo real en sí mismo, independientemente del sujeto, ya lo real posee una racionalidad intrínseca. Por eso es que lo real, la realidad, es racional para Hegel. Esa racionalidad no depende del sujeto, de un sujeto humano que se le imponga, sino que ya funciona racionalmente. Por eso la filosofía de Hegel no va a ser un idealismo trascendental como era el de Kant, que era el sujeto, justamente el sujeto era trascendental, el sujeto trascendental porque creaba las condiciones de posibilidad del conocimiento, sino que en Hegel va a ser un idealismo absoluto, en el sentido de que ya la racionalidad, el orden racional, no depende del sujeto, sino que forma parte de la realidad misma, incluso de la realidad inconsciente. Hegel dirá, bueno, si uno observa los planetas, uno observa el cosmos, no ve un mero azar, un mero caos, sino que los planetas siguen sus órbitas regulares, es decir, ve un orden. Ahora, ciertamente,
es solo el ser humano, en tanto ser consciente, el que puede conocer ese orden racional, que ya está funcionando en la realidad en cuanto tal, pero solamente el ser humano, en la medida en que es consciente, puede conocer y enunciar discursivamente esa estructura racional que rige el mundo. Como les decía, entonces, primero la realidad, lo absoluto, se manifiesta de manera natural, inconsciente. Luego va a comenzar a manifestarse de manera consciente, es decir, en determinado momento, un animal, destinado luego a ser el animal humano, se va a volver consciente de sí, ¿no? Va a aparecer un animal que se va a volver consciente. Y al volverse consciente, es decir, se va a constituir como un sujeto separado del entorno, separado del mundo, separado del objeto. Se va a constituir como una conciencia diferente al mundo en el cual existe. Es decir, va a aparecer el ser humano para Hegel, ¿no? Si los animales viven en una relación de armonía con el entorno natural, el ser humano para Hegel, es decir, la conciencia, va a suponer una suerte de fractura entre la conciencia y el mundo. Ya el ser humano no coincide, se rompe esa armonía que caracteriza a los animales respecto a la naturaleza. Ahora ha aparecido un animal que se ha vuelto consciente, y al volverse consciente se ha distanciado del mundo, se ha distanciado de la realidad natural. La aparición del ser humano, entonces, es la aparición de la conciencia. Cuando aparece la conciencia, cuando comienza la idea a manifestarse de manera espiritual, va a comenzar la historia humana propiamente dicha. Y va a comenzar también allí un libro, quizás el más famoso de Hegel, que es la Fenomenología del Espíritu, que describe precisamente los diferentes momentos por los que va a ir atravesando la conciencia humana a lo largo de la historia, hasta llegar a lo que Hegel va a llamar saber absoluto. De hecho, el subtítulo de la Fenomenología del Espíritu es Ciencia de la experiencia de la conciencia. Es decir, en ese texto Hegel va a describir las diferentes experiencias que va realizando la conciencia, es decir, el ser humano, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y la historia no es otra cosa que esa serie de experiencias que va realizando la conciencia, de experiencias progresivas, porque siempre va a ir aprendiendo algo nuevo el ser humano en cada momento histórico, hasta llegar a cumplir su objetivo, su finalidad, que es, como les decía, lo que Hegel llama saber absoluto. Ahora, hay que decir algo también, que la aparición de la conciencia, como yo les decía, es decir, la aparición del ser humano, supone que se produzca esta suerte de fractura o escisión entre la conciencia, por un lado, y el objeto de esa conciencia. Porque conciencia siempre, o implica la conciencia, una relación con el objeto, con un objeto determinado, en este caso con la realidad, con el mundo. Por eso hay una separación entre la conciencia y el mundo. Ahora, ¿qué busca finalmente la conciencia para Hegel? ¿Y qué busca, digamos, cuál es el sentido de toda la historia y todo ese desarrollo y de toda esa manifestación de la realidad? Bueno, el sentido es el conocimiento de su propia esencia. Lo que busca el espíritu, lo que busca la idea, no es otra cosa que conocer su propia esencia. ¿Sí? Para conocer su propia esencia,
no es algo que pueda realizar de un día para otro, sino que requiere todo un proceso arduo y tedioso, que no es otra cosa que la historia humana. Lo que busca la conciencia a lo largo de la historia es conocer la esencia de la realidad. Entonces, lo primero que va a hacer la conciencia cuando aparezca es intentar conocer al objeto, conocer el mundo al cual se le enfrenta. Y va a intentar conocerlo de la manera más sencilla que está a su disposición, y que es lo que Hegel llama certeza sensible, que es la primera parte de la fenomenología del espíritu. Pero básicamente, para no entrar en esa discusión, básicamente la conciencia va a intentar conocer de cierta manera al objeto, a la realidad, pero va a fracasar, ¿no? Va a entrar en una contradicción. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a intentar conocerlo de otra manera. Va a intentar abordar al objeto, abordar el mundo, conocer el mundo de otro modo, con otra estrategia. ¿Qué va a pasar? Va a volver a fracasar. Y entonces va a intentar conocerlo de otra manera. Y así va a ir progresando. En cada nuevo fracaso le va a proporcionar un poco más de conocimiento, va a estar un poco más cerca de conocer la esencia de la realidad. Por lo tanto, la historia humana para Hegel no va a ser más que una sucesión de fracasos de la conciencia en su intento por conocer la realidad. Va a probar de una manera, va a fracasar, pero es justamente ese fracaso o esos fracasos los que van a producir un cambio histórico, van a producir que la conciencia intente abordar el mundo de otro modo. Es justamente ese fracaso de la conciencia o esos sucesivos fracasos lo que hacen que exista un progreso histórico. Que la conciencia vaya atravesando diferentes momentos y diferentes maneras de conocer la realidad. Ahora, efectivamente, la historia humana para Hegel es una serie de fracasos, pero el punto interesante está en que esos fracasos tienen una necesidad. Son necesarios. Es necesario que la conciencia fracase. Es necesario que la conciencia entre en contradicción y no logre conocer efectivamente la esencia de la realidad. Y es necesario porque es justamente ese fracaso lo que hace que vuelva a intentar conocerla, lo que hace que pase a otro momento, a otra figura de la conciencia, como la llama Hegel. ¿Mm? Por lo tanto, esas contradicciones, esa limitación de la conciencia, es un requisito necesario para Hegel, necesario para que haya un progreso histórico y para que finalmente sí conozca la conciencia, la esencia íntima de la realidad. Por supuesto, verán ustedes que la aparición de la conciencia, en la medida en que la conciencia siempre se enfrenta a un objeto, siempre se enfrenta a un mundo, supone una negatividad. El hombre o la conciencia es fundamentalmente para Hegel negatividad. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre existe en una relación con un otro, con un objeto de conciencia, con un mundo que la conciencia no es, o al menos cree que no es. Entonces ahí aparece la negatividad, ¿no? Aparecen estos dos términos que en las secciones de la enciclopedia aparecen como naturaleza y espíritu, ¿no? Entre los cuales pareciera existir una escisión, y es justamente el intento por salvar esa fractura lo que hace que la conciencia intente conocer la esencia de la realidad, ¿no? Pero no logra hacerlo. Y es esa distancia que se genera entre la conciencia y el mundo lo que Hegel llama negatividad, precisamente.
La aparición de la conciencia supone que se relacione esa conciencia con un otro, con un objeto, que la conciencia no es. Y allí es donde interviene la negatividad. Por lo tanto, para Hegel, el ser humano es esencialmente negatividad. Ahora, dijimos que ese desarrollo de la historia, ese desarrollo de la conciencia, no es caótico para Hegel, no es azaroso, no es fortuito. La historia humana tiene un sentido, dice Hegel, y es profundamente racional. Lo cual es curioso, ¿no? Uno piensa en la historia humana y lo que ve son masacres, guerras, tragedias, sangre. Y sin embargo, Hegel nos dice algo muy curioso, nos dice que todo eso, todas esas catástrofes y esas masacres y esas guerras han sucedido por algo. Es decir, que nos dice que toda la historia humana, con lo trágica de esa historia, con lo trágica que es esa historia, tiene un sentido y ha sucedido por algo. Todo eso sigue un designio racional, un plan racional. Esto es muy curioso, pero bueno, es lo que hace la filosofía justamente, ¿no? Proponer esta serie de tesis que son de por sí bastante curiosas. ¿Por qué dice esto Hegel? ¿Por qué dice que este desarrollo es racional? Bueno, entre otras cosas, porque si la historia se desarrolla racionalmente, si la realidad es un proceso que posee una estructura racional, una lógica racional, eso debe significar, entre otras cosas, que existe algún tipo de legalidad, algún tipo de ley que explique ese desarrollo, que explique de qué manera va transcurriendo la historia. Si no es arbitraria, si no es caótica, si es racional, tiene que haber algún tipo de legalidad, algún tipo de principio que explique ese desarrollo. Y Hegel encuentra ese principio lógico y ontológico, y es lo que va a llamar dialéctica. La dialéctica es el principio que explica el desarrollo de la historia, el desarrollo de la realidad. Ese desarrollo racional es racional porque se realiza de manera dialéctica. ¿Qué entiende Hegel por dialéctica? Bueno, básicamente la dialéctica está compuesta por tres momentos: un primer momento afirmativo, un segundo momento negativo porque niega al momento anterior, y un tercer momento que Hegel llama Aufhebung, que es un término alemán de difícil traducción, pero significa que en este tercer momento se superan a los dos primeros y al mismo tiempo se conservan algunos elementos de cada uno. Pero hay una superación que conserva algo de los dos primeros momentos. Bueno, este mecanismo lógico explica para Hegel el desarrollo de la realidad y el desarrollo de la historia. ¿De qué manera? Bueno, fíjense, recuerdan que dijimos que cuando aparece la conciencia, aparece esta negatividad. Conciencia que se enfrenta a un objeto. Bueno, para Hegel la conciencia va a funcionar como el primer momento, el momento afirmativo. Afirma su posición la conciencia. Por eso a veces se habla de que este primer momento es la tesis, aunque no es un término de Hegel, pero sirve para entender esto. La conciencia afirma su posición. A la conciencia se le va a enfrentar un objeto que la conciencia no es. Ese objeto va a funcionar como el segundo momento, el momento negativo, porque es un otro. Ahí aparece la negatividad. El objeto afirma al mismo tiempo, digamos, se presenta en otra posición, en una posición contraria a la de la conciencia, enfrentada a la de la conciencia, y que por lo tanto niega a la conciencia, porque el objeto, en principio al menos, para la conciencia, es aquello otro, es aquello que la conciencia no es. Bueno,
en esa relación va a surgir una contradicción, dice Hegel. La conciencia va a intentar conocer ese objeto, pero va a fracasar, como les decía. Entonces se va a generar una contradicción. Y esa contradicción se va a resolver dando lugar a un nuevo modo de conocimiento. La conciencia va a intentar entonces conocerlo de otra manera. Eso significa que se va a resolver esa contradicción entre estos dos momentos en un tercer momento que los va a superar, porque va a aparecer un nuevo modo de conocer, de conocimiento, un nuevo momento histórico, que, por supuesto, va a conservar algo del momento previo. Por eso yo les decía que el desarrollo histórico es progresivo. En cada nuevo momento, la conciencia va aprendiendo algo más. Va a seguir fracasando en su intento por conocer la esencia de la realidad, pero va aprendiendo algo más. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llega a lo que Hegel llama saber absoluto. El saber absoluto no es otra cosa que la finalidad de la historia. Y el saber absoluto consiste fundamentalmente en que la conciencia accede al conocimiento de la esencia de la realidad. Logra conocer, finalmente, la esencia de la realidad. Es decir, eso que buscaba a lo largo de toda la historia, finalmente logra conocerlo. Por eso conquista el saber absoluto. No es que la conciencia en el saber absoluto sabe todo lo que es posible saber, sino que conoce la esencia de la realidad. ¿Y qué descubre, digamos, finalmente en este momento último? Lo que descubre finalmente la conciencia es que todo ese camino que realizó y que es la historia humana, en el cual el objeto se le enfrentaba como un otro radical, y que justamente ese enfrentamiento caracterizaba a la historia en cuanto tal, en realidad ese otro, ese objeto, no es un otro radical, sino que es otra manifestación de una misma realidad. Es decir, lo que descubre finalmente la conciencia en el saber absoluto es que conciencia y objeto, o conciencia y mundo, es una y la misma cosa. Ahora, ha sido necesario para Hegel todo ese desarrollo para llegar al saber absoluto. Y por otro lado, la conciencia descubre cuál es el principio que rige todo ese desarrollo, y que es la dialéctica, precisamente. Ahora, por eso para Hegel, el saber absoluto no significa meramente el conocimiento de la esencia de la realidad, sino que significa también, y consecuentemente, el conocimiento de todo ese de ese viaje que ha realizado la conciencia a lo largo de la historia, de todos los momentos por los que ha atravesado la conciencia a lo largo de la historia hasta llegar a ese saber absoluto. Por eso, el saber absoluto para Hegel tiene la forma del recuerdo también. El término que va a usar Hegel es Erinnerung, que es, bueno, en el saber absoluto, es recién en el saber absoluto cuando la conciencia puede recordar y, digamos, reconstruir retrospectivamente o especulativamente, conceptualmente, como hace Hegel, toda la serie de pasos que ha dado a lo largo de la historia para llegar a ese momento. Por supuesto que si el saber absoluto significa el conocimiento de la esencia racional de la realidad, significa el conocimiento de la dialéctica como la ley que explica ese desarrollo y ese proceso que es la realidad y que es la historia, y si el saber absoluto implica también el recuerdo, el conocimiento de todos los diferentes momentos por los que ha atravesado la conciencia
a lo largo de la historia, que es lo que Hegel explica en la fenomenología del espíritu, bueno, entonces el saber absoluto no es otra cosa que la filosofía de Hegel, porque es Hegel quien muestra filosóficamente cuál es la esencia de la realidad, la naturaleza racional de la realidad, que rige la realidad y que rige la historia humana. Es él, es Hegel, quien muestra este principio lógico, pero también ontológico, que es la dialéctica, y es Hegel quien ha escrito la fenomenología del espíritu. Es este libro donde va explicando las diferentes experiencias que realiza la conciencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, Hegel es la filosofía de Hegel, es el saber absoluto, expresado filosóficamente. Fíjense que la consecuencia que se extrae de acá es que, bueno, si el ser humano no es otra cosa que conciencia y negatividad, y si la historia humana no es más la historia propiamente dicha, la historia de la conciencia, no es más que negatividad, es decir, no es más que esta escisión entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia y el mundo, o entre el espíritu y la naturaleza. Bueno, una vez que se llega a esa conciliación, una vez que la conciencia descubre que en realidad esa escisión, esa negatividad era aparente, porque finalmente son lo mismo, bueno, ese saber absoluto implica el fin de la historia, entendida como dialéctica, es decir, el fin de la negatividad. Si ya el objeto no se le presenta a la conciencia como un otro radical, sino como una expresión de una misma realidad, bueno, eso significa que ya no hay más negatividad. Ahora, si no hay más negatividad, no hay más historia, porque la historia de la conciencia es precisamente historia de la negatividad. Por lo tanto, significa que no hay más dialéctica, porque la dialéctica es la ley que explica justamente cómo se desarrolla esa negatividad. Recuerdan que hay un primer momento afirmativo y un segundo momento negativo, y ahí aparece esa negatividad entre los dos momentos. Ahora, si no hay más negatividad, tampoco hay más ni historia, ni hombre, ni humanidad, porque habíamos dicho que el ser humano es profundo y esencialmente negatividad. Bueno, estas consecuencias son las que va a sacar Alexandre Koyev en un seminario muy famoso de los años 30 en Francia, que lo van a llevar a proponer la tesis de que hemos llegado al fin de la historia, es decir, al fin de la negatividad, al fin de la dialéctica y por lo tanto al fin del hombre. Koyev va a expresar esto diciendo que hay un retorno a la animalidad. Así como cuando aparece la conciencia, el ser humano se despega de la animalidad, se separa y se produce esa negatividad, esa distancia entre el mundo y la conciencia, de la misma manera, llegados al final de la historia, el ser humano retorna a la animalidad. Se sutura de alguna manera esa escisión. Se vuelve a reconciliar la naturaleza con el espíritu. Bueno, no me quiero extender mucho más. Les envío un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos pronto.